Entonces, la palabra clave, primera palabra clave en el Evangelio es Cristo. Jesús es el Cristo. Segunda palabra clave para hablar del Evangelio, y que mencioné que no podíamos saltar esta segunda palabra, pero la tercera palabra no nos podemos saltar, porque la tercera palabra puede estar, o la segunda palabra puede estar incluida en la tercera. Y la segunda palabra es murió. Ahora, tengo que hacer una distinción también. Cuando decimos que Jesús es el Cristo es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, el que siempre ha existido. Es la palabra, el Cristo. Es el Hijo de Dios que siempre ha existido en el seno del Padre. El Padre siempre ha sido Padre, así como el Hijo siempre ha sido Hijo. Y aquí la distinción, cuando tomó forma humana y nació de María Virgen, se llamó Jesús. Pero antes no se llamaba Jesús. Sin embargo, siempre fue el Cristo. Siempre fue el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, tengo el Hijo que murió, en la segunda palabra clave, y la tercera palabra es resucitó. Jesús es el Cristo que murió y resucitó. Y todo esto fue, la última palabra clave, conforme a las Escrituras. Ahora, Romanos 1:16 dice que en el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, nosotros, y quiero enfatizar esto también, nosotros podemos ser tímidos al hablar acerca de este tema, porque el mundo nos puede avergonzar, porque el mundo nos avergüenza. ¿Cómo crees en alguien que murió y volvió a la vida? No, los zombies no existen. Te bromean. ¿Ya? No, nosotros creemos que Jesús es el Mesías, que murió, que venció el pecado, pero que también venció la muerte y que resucitó. Creemos. Ese mensaje, aunque sea débil por tu palabra, porque eres tímida y porque no te atreves, o porque tu voz es suave, ese mensaje tiene poder. Es poder de Dios. Entonces, independiente de cómo lo hagas, cómo lo expreses, en ese mensaje tú tienes poder. La resurrección de Cristo de entre los muertos. Ahora, vamos a ver la segunda vez que Pedro predica. Y ahora nos vamos a Hechos capítulo 3, versículo 1. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde. En la versión Reina Valera 60 dice a la hora novena. ¿Por qué dice la hora novena? Porque en el original dice la hora novena. ¿Y por qué dice la hora novena? Porque los hebreos empezaban a contar la hora desde que salía el sol, más o menos a las 6 de la mañana. La hora novena son las 3 de la tarde. Junto a la puerta, que es la hora de la oración, junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento. Otra versión dice que era cojo, pero es más certero decir que era lisiado, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Ahora, lo interesante era que todas las personas podían entrar en el templo si es que podían moverse por sí solos. Entonces, si yo era cojo, pero tenía un bastón y podía desplazarme sin ayuda, yo podía entrar. Pero si era lisiado como este hombre, solo podía llegar hasta la puerta. Interesante. La única opción de entrar al templo de Jerusalén, el único que existía, era llegar hasta la puerta. Y lo dejaban en la puerta. ¿Y cuál era su labor? Mirar a la gente y pedirle limosna. Y eso hacía. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, hizo lo que siempre hacía.
le pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Y me imagino, el tipo está mirando, Pedro está mirando, y el hombre escucha, no tengo ni oro ni plata. Se dice que un papa le dice a otro hombre, que no recuerdo el nombre de ese hombre, le dice, mira, nosotros ya no podemos decir ahora, este papa, que no tenemos oro ni plata. Ya no somos como Pedro, que podemos decir, porque nosotros tenemos mucho oro. Y el interlocutor le dice, pero tampoco podemos decir lo que Pedro dijo. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús recibes sanidad. Interesante. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerzas. El que está escribiendo Lucas, el libro de los Hechos es Lucas, y es médico. Y él describe lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Ahora, cuando uno está inmovilizado durante mucho tiempo, no hay músculos. Se enflaquece todo. ¿Por qué? Porque inclusive tienes un accidente y te vas a la cama y estás un mes en cama, después de haber estado en cama, tú necesitas kinesiólogo para rehabilitar. Pero acá no. Es tomado de la mano, se fortalece toda su musculatura y se levanta. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. 2 veces aparece saltando. Una vez para incorporarse y otra vez para alabar a Dios, saltando 2 veces. Y aquí en sus hojitas aparece una expresión que dice, cito Isaías 35:6, es una promesa que le había en el Antiguo Testamento en relación a lo que iba a ocurrir cuando el Mesías apareciera. ¿Qué iba a ocurrir? Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Pero me interesa el comienzo. Entonces el cojo saltará como un ciervo. ¿Qué ocurría con este hombre? Primera vez que entraba al templo. No había entrado nunca al templo. Siempre lo habían dejado a la puerta. Su mayor anhelo posiblemente era entrar al templo. Entonces, en su propia vida, se manifiesta el hecho de la resurrección de Jesús el Mesías. Cuando Pedro le dice en el nombre de Jesús, de Jesucristo, no solamente dice en el nombre de Jesús, dice en el nombre de Jesús. ¿Cómo voy a separar? El Cristo. El que es de Nazaret. Levántate y anda. Entonces él se levanta y anda. Puede saltar. Y cuando está saltando se está cumpliendo la escritura de Isaías. Y cuando entra al templo, los demás lo ven. ¿Qué dice el texto? Dice, cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido.
Este hombre está pidiendo, ahora está adentro y está saltando. Y está alabando a Dios. Porque él sabe lo que está ocurriendo. ¿Qué sabe lo que está ocurriendo? Que algo tremendo pasó para Israel. Que Jesús era el Mesías. Eso es lo tremendo. La proclamación de Jesús es el Cristo está siendo real en su vida. ¿Por qué? Porque ese acto de la resurrección de Cristo de entre los muertos ahora tiene como consecuencia que el cojo iba a andar. Y el cojo que andaba era él. A todo esto debo hacer una aplicación a nuestras vidas. Hay veces que nos equivocamos en nuestras peticiones a Dios. Está muy complicado, no camino. ¿Me puedes dar dinero? Si Pedro lo hubiera hecho y hubiera andado con dinero, lo hubiera hecho y lo hubiera dado. Pero no hubiera pasado nada. A veces Dios nos responde de diferente manera a lo que nosotros esperamos. A veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Gracias al Señor que Pedro no respondió de la forma que el cojo pidió. Hay veces que nosotros le pedimos a Dios y Dios no nos responde de la forma en que nosotros pedimos. Gracias a Dios que no nos contestó nuestra oración en base a lo que nosotros pedimos. Ahora, otra cosa que debemos pensar. Como dije la vez anterior, en la resurrección de Cristo están contenidas el cumplimiento de todas las promesas de Dios para el mundo y para tu vida. El acto de la resurrección de Jesús, el Mesías, ahí tú ves contenidas todas las promesas de Dios que tú necesitas para tu vida. Todas. Tu mirada ha de estar puesta en el Cristo resucitado. No en la pequeñez de tus grandes problemas o de mis grandes problemas. Dios te va a sorprender. Déjate sorprender por Dios. Ok. Levántate y salta. Porque la cantidad de dinero que tenía antes es la misma. Pero ahora está alabando y glorificando a Dios porque puede hacer lo que nunca había hecho, entrar al templo. Y todos están viendo asombrados que este hombre anda saltando y no dándole gloria a Pedro ni a Juan, sino dando gloria al Señor. Estimada hermana, estimado hermano, levántate de la situación que estás viviendo y empieza a hacer lo que tienes que hacer. Da gloria al Señor. No te encierres. No te quedes entrampado en la situación que te está dejando ahí sentado pidiendo limón. Dios no está. A ver, tú no eres una limosnera o un limosnero. Tú eres hoy día una hija profundamente amada, un hijo profundamente amado en las manos de un Padre que te ama profundamente. Eso eres. Eres una hija de Dios, un hijo de Dios entrañablemente amado en las manos de un Padre amoroso. Ok. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Cuando tú estás en una situación complicada de la vida, toda la gente está mirando lo que vas a hacer. Cuando tú estás en una situación desesperada, todos te van a dar consejos acerca de qué debes hacer.
Cuando está todo perdido, van a decir, pobrecita tú, realmente. ¿Ok? Pero la gente sigue mirando. ¿Qué pasa después? No, sigue igual. Sigue coja, sigue tullida, sigue paralítica, sigue igual. Pero cuando permites, y aquí lo voy a decir de esta manera, permites que Dios actúe en tu vida, la gente va a decir, ¿qué pasó? Lo que pasó es que sencillamente empezó a creer a Dios. Y tú puedes decir, Dios actuó a pesar de ti. Y cuando la gloria, cuando venga ese momento de que Dios actúa en tu vida y tú empiezas a decir lo que Dios ha hecho contigo, la gente va a decir, wow. Y tú vas a tener que mantenerte. Dios actuó y seguirá actuando. Pero volvamos a nuestro tema. Versículo 11. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos, al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Ya estaban dentro del templo. Al ver esto, Pedro le dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Fíjate, ahora empieza lo bueno, empieza a citar la escritura. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo rechazaron, ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y al justo y pidieron que se le indultara a un asesino. Mataron, aquí a mí me encanta esta frase, mataron al autor de la vida. Me recuerda cuando Pablo habla y dice, Él es el que sustenta con la palabra de su poder, es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, Dios hizo a través de la palabra todas las cosas. Al autor de la vida. Me encanta esta expresión. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso somos nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. ¿De qué está hablando? El hecho de levantar a este hombre es una señal, como dije también, para señalar al señalado. ¿Y quién es el señalado? Jesús el Mesías. El hecho de la situación dolorosa y profunda de la que Dios te ha levantado o de la que Dios te va a levantar es para señalar al señalado, al Mesías. No es para la gloria de hombre alguno, ni de consejero alguno, sino para la gloria de aquel que murió y resucitó. Lo que hace Pedro. Lo que hace Pedro es actúa, ora por él, lo sana, pero le dice, esta sanidad es porque Cristo resucitó. ¿Se acuerdan del que ustedes rechazaron? Al que ustedes entregaron a muerte. Bueno, ese es el autor de la vida. ¿Se acuerdan? Pero Dios lo ha resucitado. Y de eso nosotros somos testigos. Okay, bien cuadrado otra vez. Jesús es el Cristo, que murió y resucitó. Y todo esto conforme a las Escrituras. Versículo 17. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron por ignorancia. Versículo 18. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Ahora, vuelvo a decir,
sabe Pedro todo esto? Porque todo el tiempo que Jesús, el Cristo, después de la resurrección, estuvo con ellos, le explicó las Escrituras, la necesidad de que el Mesías padeciese y fuese resucitado. Lo explicó con porotitos, decimos en Chile, con manzanitas. Y Pedro toma el mensaje y después lo explica. Como dije también el domingo pasado, ¿qué es lo que hacían cuando hablaban en diferentes lenguas las personas cuando recibieron el Espíritu Santo? En ese momento explicaban que Jesús era el Mesías, que había padecido y que había muerto, pero que había resucitado. ¿Por qué? Porque el Espíritu les daba, conforme a lo que le daba, para hablar del Mesías. ¿Y cuál debiera ser entonces nuestro tema? No son nuestros problemas. No son lo mal que me ha tratado mi esposa, mi esposo, o lo mal que estoy pasándolo con mis hijos. No debiera ser ese nuestro tema. ¿Cuál debe ser nuestro tema? El Cristo resucitado. Hermano, hermana, ama esta palabra, piensa esta palabra. Yo sé, voy a usar una metáfora que se va a reír después. Seamos como la vaca, rumiamos, comemos, y la volvemos la comida y después volvemos a masticarla. Pensemos en esto, porque esto nos sana. Nos sana. Ahora bien, dice Pedro, versículo 19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Aquí voy a explicar la palabra arrepentirse y convertirse. Es como una sola, es como la cara y el sello de una misma moneda. No es que son dos cosas diferentes. Arrepentirse y convertirse. Arrepentirse es cambia tu forma de pensar. Y como cambia tu forma de pensar, convertirse tiene que ver con un acto. Yo voy caminando hacia allá y me convierto. Cambio mi dirección. Entonces tu comportamiento cambia. Arrepentirse cambia tu forma de pensar. Y eso tendrá como consecuencia tu forma de comportarte. Particularmente arrepentirse de qué? De pensar de que Jesús no es quien decía ser. Jesús era el Mesías. Arrepiéntete porque tú lo rechazaste. Y ahora acéptalo como el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús fue levantado de entre los muertos. Y entonces conviértete. ¿De qué? De estar en contra de Jesús el Mesías. Y ahora está a favor de Jesús el Mesías. Jesús es el Mesías. Y esto traerá tiempos mejores. No solamente, acá en este caso era para la nación entera, pero es para tu vida. Traerá tiempos mejores. Ahora, en esto se refiere básicamente a lo que ocurrirá cuando todas las cosas sean restauradas. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo había anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. La restauración de todas las cosas, ¿cuándo comenzó? En la resurrección de Cristo entre los muertos. La restauración de las cosas, de todas las cosas, ¿cuándo continúa? Cuando te restauró Dios en el momento en que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Ahí comenzó. ¿Cuándo se concretará completamente? Cuando el Señor venga a reinar. ¿Y cuándo finalmente será esto? Final de todas las cosas. Cuando haya cielo nuevo y tierra nueva.
Pero ahora, acá, comencemos con la restauración de tu vida. De tu vida. Nosotros luchamos día a día por diferentes cosas, pero la victoria ya está ganada. Nosotros luchamos día a día por diferentes cosas, diferentes problemas, pero la victoria ya es tuya. Hermanas, hermanos, tú eres entrañablemente amado. No te olvides de eso. Dios te ha santificado, eres santo, como lo expliqué en algún minuto. Dios está contigo como poderoso gigante. Y el Dios que levantó de los muertos a Jesús es el mismo Dios que levantará tu vida de la situación que estés viviendo. Ánimo, consuelo, levántate, camina. Que tu vida refleje que tú eres de los que han creído que Jesús es el resucitado, el Mesías, y que tú seas un resucitado. Como lo hice la vez pasada. Claudia, por favor. Mi hermana preguntaba si es que, le preguntaba a Claudia si es que va a cantar. Bueno, ya cantó, pero otra vez va a cantar, que es una canción que resume la predicación de hoy día. Claudia. Claudia es de Chile, igual que yo, chileno de Chile, por eso nuestro acento distinto. Ha sido un gusto estar compartiendo la palabra con ustedes, hermanos. Esta canción se llama El justo y compasivo negará. El justo y compasivo negará, una homicida eligieron, autor de la vida mataron, pero Dios lo ha resucitado. Por ignorancia lo negaron, y así sin querer cumplieron los profetas lo anunciaron. Dios cumplió lo prometido. Gozo en la presencia del Señor, Cristo ha sido proclamado. En el cielo recibido hasta el final. Lo siento. Voy a cantar. ¿Ah? No, es que. Ok, ahora sí. Voy a empezar de nuevo, disculpen porque tuve un problema con una nota. Eso me fue horrible. Así que ahora sí. El justo y compasivo negaron,
así sin querer cumplieron los profetas lo anunciaron. Dios cumplió lo prometido. Gozo en la presencia del Señor. Cristo ha sido proclamado. En el cielo recibidos a la final generación. Desde tiempos muy antiguos, Dios ya lo había anunciado. Tu Santo ha resucitado para las naciones bendecir. Te llamamos a arrepentirte y hacia Dios volverte, tus pecados perdonados, y tendremos tiempos renovados. Gozo en la presencia del Señor. Cristo ha sido proclamado. Oh, en el cielo recibido hasta la final generación. Gozo en la presencia del Señor. Cristo ha sido proclamado. En el cielo recibido hasta la final generación. Apártate de toda iniquidad, huye de esta generación. Ser libre de la ira que vendrá sobre tu perversa generación. Gozo en la presencia del Señor. Cristo ha sido proclamado. En el cielo recibido hasta la final restauración. Gozo en la presencia del Señor. Cristo ha sido proclamado. En el cielo recibido hasta la final restauración. Amén. Dios bendiga. Cuando Rodrigo dijo, hay una promesa que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en lo que habita la justicia. Dice, por eso queridos hermanos, dice a todos nosotros, mientras esperen los acontecimientos, los sucesos, esfuércense para que Dios les halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por la paz que tenemos en Jesús. Porque Él hizo paz en la cruz por nosotros. Tomó nuestro lugar, pagó por nuestros pecados y hizo la gran paz que necesitábamos, todo el mundo, cada uno de nosotros. Y Señor, estamos agradecidos y que nosotros vivamos esa paz delante de los demás. Y que muchos lleguen a conocer a Jesús, porque
nosotros hemos creído y hemos proclamado y estamos reflejando el amor de Dios a los demás para que crean, para que piensen, para que sepan que Dios existe y ha transformado nuestras vidas, ha transformado miles de vidas y quiere transformar sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Lleven sus panes diarios y estoy viendo que están en inglés. No sé por qué, pero finish. Puede ser puede ser tu primera flecha en arriba donde dice no water.